podía estar. Vamos a abordar el tema del método acumulativo. Denme un momento. Ok. Método acumulativo. A ver, vamos a discutir si es el nombre más correcto también, ¿no? Porque puede ser que, que- que quizás lo que Heráclito está queriendo hacer es multiplicar más que acumular. ¿Sí? Yo tengo esa hipótesis y Adri, vos me comentabas hace un rato que quizás es una cuestión cualitativa más que acumulativa, ¿no? De calidad más que de cantidad, ¿no? Vamos a ver, la idea un poco va a ser un poco ir por ese lado. Vamos a ver qué es lo que significa o qué entiendo yo por método acumulativo y lo discutimos o lo ponemos en cuestión. Eh, lo cierto es que nosotros nos encontramos con Heráclito con una especie de primera dificultad que justamente lo que pasa con los textos de Heráclito es que Heráclito no es lineal, ¿sí? No es un escritor lógico, no es un escritor que podríamos decir que es un escritor de sistema, no es un Hegel, no es un Kant, no es Aristóteles que estructura todo paso a paso. Con Platón vamos a tener otros problemas, otros problemas. O sea, nosotros en filosofía tenemos que pensar que hay como diferentes niveles de problemas que nos plantea el autor. Es decir, por un lado tenemos el problema que podríamos denominar el problema del contenido, ¿sí? Del contenido. Es decir, por ejemplo, en Heráclito el contenido tiene que ver con, no sé, la noción de physis, la noción de logos, ¿sí? La noción de fuego, ¿sí? Que son términos o son temas que tienen que ver con el contenido de Heráclito. La cuestión del devenir, son temas de contenido. Después tenemos temas de forma, o que podríamos denominar también temas de estructura, que acá lo que tenemos es temas de forma o de contenido, que es cómo el autor aborda los temas. En este caso puede ser que utiliza aforismos, ¿no? Aforismos. Y después está la cuestión del método. El tema es que en Heráclito, o sea, a veces lo que tenemos en un autor es que el contenido es problemático, pero no la forma. Es decir, por ejemplo, perdón, Aristóteles es un autor que tiene problemas de contenido, es decir, nosotros tenemos que seguir una lógica de razonamiento y quizás esa lógica de razonamiento es compleja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reviste quizás cuestiones estructurales en tanto idioma, porque en el griego trata de decir algo que es imposible de traducir o que se dificulta en la traducción. Pero, por ejemplo, en Platón no tenemos un problema de contenido porque el contenido en algún punto está. Lo que pasa que en Platón el problema está en la forma también. ¿Por qué en la forma? Porque la forma y el método dialéctico hace que sea una obra de teatro y insertada en esa obra de teatro está el contenido. Entonces, por ejemplo, no es un autor lineal que te dice, bueno, vamos a hablar de el arte y te va a hablar todo del arte. No, no es sistemático, no es estructurado. Entonces, por ahí, el mismo concepto, por ejemplo, el tema del amor, en Platón lo vamos a encontrar en el banquete, lo vamos a encontrar en el Lisis, lo vamos a encontrar en diferentes lugares. El tema de la inmortalidad del alma lo vamos a encontrar en el Fedón, pero también lo vamos a encontrar ampliado en el Menón. Es decir, son problemas que tienen que ver con cómo el autor va ampliando los temas, en este caso con diferentes textos, en este caso con diferentes diálogos. Con Heráclito, el problema es todo. Es una cuestión de contenido, es una cuestión de forma, es una cuestión de método. Entonces, nosotros tenemos que poder comprender no solamente los términos que está utilizando y cómo los utiliza, porque justamente lo que encontramos en Heráclito es que Heráclito utiliza, es quizá, a ver, es el primero, es uno de los primeros filósofos, ¿no? O sea, tenemos a Tales, Anaxágoras, Anaximandro, y tenemos Heráclito.
Y el problema con Heráclito es que está tan cercano ahí que él todavía está utilizando términos del griego que se utilizaba en esa época. Entonces utiliza la palabra fusis, utiliza la palabra logos, utiliza la palabra pure para hablar del fuego, utiliza la palabra en términos como devenir, como sabiduría, como filosofía. Fíjense que el término filosofía en Heráclito es un término no técnico y peyorativo. O sea, Heráclito utiliza el término filósofo como insulto. O sea, hay que comprender estas cuestiones, por ejemplo, en autores tan con cierta complejidad como Heráclito, pero además tenemos una complejidad adicional. Hola Ana, ¿cómo estás? Una complejidad adicional con Heráclito es que Heráclito eh, tenemos fragmentos, es un autor fragmentario, fragmentario. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al tema de nosotros sabemos, gracias a Sexto Empírico, que se le ocurrió, por bondad y gracia de Dios, poner que el Heráclito comenzaba su libro de esta manera. Pero si Sexto Empírico, en el siglo segundo tercero, no se le hubiera ocurrido esa genialidad de poner Heráclito empieza así, nosotros ni siquiera sabríamos cuál es el primero de los fragmentos. O sea, nosotros tenemos un rompecabezas. Fíjense, cuando ustedes se compran un rompecabezas, viene con la foto armada. Entonces vos sabés a dónde tenés que llegar. Con Heráclito no tenemos la foto armada. Heráclito tenemos un conjunto de piezas que tenemos que ver cómo encajas. Entonces, yo agarro una pieza y digo, bueno, a ver, esto se parece a algo, interpreto la pieza independientemente. Pero claro, cuando la comparo con esta, veo saber si encajan. Y capaz que me encajan, capaz que no. Y hay veces que no sabemos si las estamos encajando suave o las estamos encajando a la fuerza. Entonces, esas son las dificultades a las que nos encontramos, con lo cual estamos en un terreno sumamente hipotético, sumamente hipotético. Esto genera cierto desánimo y genera que nosotros vayamos por ciertos caminos heurísticos. Caminos heurísticos, ¿qué significa? Significa que ante la dificultad vamos a tratar de comprenderlo de la forma que es más fácil para nosotros, es decir, por los caminos que más fácil encontramos. Pero corremos el riesgo de no estar interpretando a Heráclito, sino de estarnos a nosotros interpretando a través de Heráclito. ¿Mm? ¿Está mal? No, pero creo que es una instancia posterior el hecho de poder interpretarnos a través de un autor. ¿Sí? Es una instancia que, si nosotros queremos aprender filosofía y a filosofar, necesitamos aprender primeramente a poder seguir las lógicas y los recorridos de pensamiento que un autor siguió. Con Heráclito esto también es complejo porque él no tiene un, por así decirlo, un camino, una metodología explícita. Nosotros estamos infiriendo una metodología. Inferimos esta metodología porque de alguna forma el texto nos lo facilita o el texto o los textos o los fragmentos nos permiten tratar de entender lo que podría haber querido hacer Heráclito. Capaz que el día de Mariana encontramos otros fragmentos que nos dicen otra cosa o encontramos el libro completo, ojalá. Mientras tanto, lo que nos queda es esto, ¿sí? Jugar con las herramientas que tenemos y con cierto grado de humildad tratar de comprender qué es lo que pudo haber dicho Heráclito. Gracias a los estudiosos y a tantos años de investigación y demás, podemos llegar a estas cuestiones, pero no deja de ser un terreno sumamente hipotético. Eh, Tenemos también que Heráclito, por decirlo de alguna forma, y yo voy a utilizar una metáfora, no sé si es la más feliz de todas, pero es la metáfora que a mí se me ocurre. Imagínense tratar de orientarse. ¿Vieron esos caserones antiguos?
esos caserones inmensos, 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 llenos de muebles por todos lados, como los de las películas, con escaleras grandes que van hacia arriba, hacia abajo. Bueno, imagínense algo así, sumamente barroco y sin luz, o sea, completamente a oscuras, y lo único que tenés es una cámara de fotos. Entonces, una cámara de fotos de esas que existían en los 90 2000, que vos gatillabas y te hacía el flash, ¿no? Entonces, con el flash, esto es una película de terror, parece que estoy contando, pero con el flash vas iluminando por destellos, por destellos, el lugar. Si lo quieren hacer más tétrico todavía, no tienen cámara de fotos, pero tienen un gran ventanal y es una noche de tormenta y hay rayos. Entonces, con cada destello del relámpago se ilumina parte del lugar y bueno, por lo menos no te chocas con algunas cosas y podés deducir otras. Bueno, eso es Heráclito. Heráclito, uno es como que tiene destellos de Heráclito todo el tiempo. Los fragmentos son un destello. ¿Sí? Son imágenes dispersas que uno tiene que ir armando para ir completando la escena. Sin embargo, lo que nosotros entendemos como una aparente fragmentación responde de alguna manera a lo que podríamos denominar una forma particular de enseñar o pensar. Es decir, Heráclito está revelando cómo piensa. Quizás su pensamiento era destellante. Y en esos destellos de pensamiento, esos destellos de iluminación, podía escribir, como dice en gran medida Sexto Empírico, sin pensar tanto en la claridad de lo que estaba diciendo, porque para él tampoco sería del todo claro cómo explicar lo que veía. Eh, por eso yo lo relaciono mucho con el lenguaje oracular, lo relaciono mucho con el lenguaje que para él era muy familiar, que era el lenguaje eh, del oráculo de Delfos. Es un lenguaje oracular. Desde ese lugar, digo, Heráclito, cuando escribe, escribe como quien escribe un sueño, como el profeta que describe una visión. ¿Sí? Es un lenguaje hasta cierto punto profético. Si ustedes agarran los libros proféticos de la Biblia, por ejemplo, Jeremías, Isaías, el libro del Apocalipsis, van a notar que tiene esta cuestión del lenguaje oracular, muchas imágenes, muchas veces inconexas, como si estuvieran contando un sueño. Bueno, Heráclito tiene un poquito de eso, quizás no es exacto del todo, pero va un poco por ese lado. Si bien podemos encontrar en Heráclito otros métodos, como el método aforístico que Nietzsche va a desarrollar también, hay uno en particular que me parece interesante como para que nosotros podamos comprender que por lo menos lo que nosotros podemos encontrar, y esto no es algo que he nombrado yo, sino que en la facultad lo hemos visto así y también que lo podemos cuestionar también porque no, esto no es falacia de autoridad. Y Giovanni, perdón, Néstor Luis Cordero lo ha de alguna manera como denominado método acumulativo. No sé si es el lenguaje más feliz, me parece que más que acumulativo es multiplicativo, pero vamos a ver a qué se refiere. Por ahí son las dos cosas, o quizás le podamos encontrar otro nombre. Esto no está cerrado, pero más que el nombre, me interesa también que nosotros podamos ver a qué se refiere, ¿sí? Es decir, lo que hace Heráclito, básicamente, es ofrecer varios ejemplos distintos para ilustrar una misma tesis. O sea, varios ejemplos distintos para ilustrar una misma tesis. En lugar de, por ejemplo, detenerse en una sola forma de decir las cosas. Es decir, Heráclito no quiere que entendamos su idea a partir de una definición abstracta o cerrada.
lo que quiere es que veamos cómo esa idea se encarna en diferentes fenómenos. Y de este modo empieza uno a ver un patrón. ¿Por qué Heráclito? Esto lo vamos a ampliar más adelante, pero yo se los voy adelantando. Heráclito es un pensador estructural. Es un pensador estructural. ¿Qué implica que es un pensador estructural? Que él va a intentar ver cierta transversalidad en todos los ejemplos que él va poniendo. O sea, él pone diferentes ejemplos, sí, ejemplos distintos, como decíamos recién, para ilustrar una misma tesis. Y las tesis de Heráclito son siempre muy pocas, o sea, no es que él va a plantear una multiplicidad de teorías, no, él va a plantear una sola cosa, existe una fusis y esa fusis tiene un discurso. Y ese discurso que se evidencia en la fusis es estructural y lo podemos ver en todos los ejemplos que él va citando. ¿Mm? Eh, Acá quiero hacer una aclaración. Volvemos al tema de que Heráclito es uno de los primeros pensadores y esto no es un dato menor. ¿Por qué no es un dato menor? Porque lo que él ve, lo ve alguien por primera vez. Y él está tratando de explicar lo que ve él por primera vez y lo trata de plasmar, pero claro, el resto no siempre lo va a entender. Porque encima no tiene manera no tiene el don de la explicación Heráclito. Heráclito, la única forma que tiene de explicarlo es a la manera antigua. ¿Cómo se explicaban las cosas a la manera antigua? De dos maneras. O por medio de multiplicación de ejemplos o por mitos. Él él rehuye del mito, entonces recurre al otro sistema que es el sistema oracular. ¿Me siguen con esto? Sí, sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué quiero decir con que recurre al sistema oracular? Perdón, Y Diego, sí, perdón, antes que te vayas de ahí, porque a mí no me quedó claro. Vos decís que Heráclito dale. intenta explicar algo por primera vez en relación a lo que él piensa o en relación a él mismo. No, en Ambas relación a cosas. la realidad. Porque Ah, ustedes ok. tienen que pensar que Ok. estamos en un periodo de tiempo, En que no, claro, sí, sí. o sea, pensemos simplemente en periodos, ¿sí? Nosotros tenemos un periodo de tiempo que podríamos decir que estamos en el siglo sexto, siglo quinto, ¿sí? En este periodo, ¿no? Después tenemos el siglo cuarto, que es el siglo de Platón. Siglo cuarto, siglo de Platón, Aristóteles. Después sigue el siglo tercero, siglo segundo, siglo primero. Acá tenemos lo que comienza a ser el periodo helenístico, místico. Acá parte del siglo quinto y parte del siglo cuarto es el periodo antropológico. Y el siglo sexto y parte del siglo quinto es el siglo, son los siglos que podríamos denominar del periodo cosmológico. Es decir, Heráclito está intentando explicar el cosmos, pero como está en una transición entre el siglo sexto y el siglo quinto, entre el periodo cosmológico y antropológico, el periodo antropológico se caracteriza por ser ético, ético-político. Entonces, lo que él intenta mostrar es que lo que ocurre en términos cósmicos se refleja en términos antropológicos, es decir, en términos ético-políticos. Entonces, su interés es, como podríamos decir, muy orientado desde lo cosmológico, pero con fuertes intereses de ver cómo eso cósmico se va a reflejar en
por ejemplo, estructuras ético-políticas. Caso, él dice en uno de sus fragmentos, la ley humana abreva de la ley del cosmos, de la ley de la fusis. Entonces, esa idea de que las leyes, es decir, en el plano ético-político, periodo antropológico, las leyes abrevan de una ley universal, ya nos deja ver que él lo que quiere es, volvemos a esta idea de homología, ¿no? Homologar, igualar, coordinar lo universal con lo particular. Lo universal, lo cósmico, con lo humano. Las leyes del cosmos con las leyes humanas. Eso es lo que él intenta, ver cierta correspondencia. ¿Te puedo hacer una ¿Sí? pregunta, Diego? Sí, Eh, Vos dijiste que era uno de los primeros pensadores y anteriormente sí, vimos a Anaximandro, no sé si es anterior o posterior a Heráclito, es porque él ya anterior. tenía como, él ya había empezado con esto de que hay, Es ahí, es poquitito de- anterior, ¿no? Poquitito, sí. sí, y es Eh, muy similar por ahí esto de que hay un origen de todo, que uno vuelve, es muy similar esto de buscar lo común, lo que bueno, que dice la naturaleza, Sí, Pero hay sí, sí, como sí. un los hito. elementos, ¿no? Como ¿Cómo? Anaximandro, que Anaximandro sí utilizaba los elementos tipo agua, fuego, no me acuerdo. Pero creo que Era Peirón, Anaximandro, él era de la. sí, las dos tienen razón. Apuntaba a la Peirón como eso de lo infinito, pero lo que va a decir Sexto Empírico cuando lo cita es que no, como que relacionaba esto con los elementos, pero eso es interpretación ay, se me fue el nombre, de Diógenes Laercio, perdón. Eso es interpretación de Diógenes, el tema de los elementos. Sí es cierto que él rehuía de una causa única, común, que para Anaximandro va a ser el apeirón y para Heráclito va a ser el logos, ¿sí? El logos, la fusis. Ahora, periodo antropológico, solamente como para que ubiquen tiempos, estamos hablando de Sócrates y los sofistas. Ese es periodo antropológico. Platón, Aristóteles, periodo antropológico. ¿Por qué? Porque el interés del ser humano, el interés de los filósofos, deja de estar en el cosmos y empieza a volcarse la mirada hacia el ser humano. El ser humano, sus conductas, su relación con el otro. Eso, tener claro esos periodos nos permite comprender un poco mejor por qué justamente esto que yo decía y que Ana me preguntó, eh, es uno de los primeros pensadores y es uno de los primeros que está tratando de comprender cómo funciona la realidad, cómo funciona el universo. Y si bien es cierto que antes de Heráclito estaba Anaximandro, no es que ellos formaban parte de una cátedra que se llamaba la Cátedra de la Realidad, y bueno, primero venía Anaximandro, tomabas clases con Anaximandro, y después venía Heráclito y te daba clases de Heráclito. No, más allá de que se llama la escuela de Mileto a todo esto, no es una escuela en el sentido estricto, sino que estamos hablando de una orientación de pensamiento. Es posible que Anaximandro y Heráclito no necesariamente se hayan conocido, y aun si se hubiesen conocido, no necesariamente tienen por qué estar pensando igual. Lo que sí podemos decir es que intentan nombrar algo que para ellos todavía no tiene del todo nombre y están utilizando términos que son de su propio lenguaje y les están dando una vuelta de tuerca para ver si pueden nombrar eso que llaman realidad, que nosotros hoy entendemos que es la realidad. Pero hay que tratar de meterse en la cabeza de ellos porque ellos cuentan con limitaciones que nosotros no tenemos ya.
Entonces, de alguna forma tenemos que, no sé, desembarazarnos o deshacernos de un montón de conceptos, un montón de teorías, un montón de ideas que fuimos acumulando a lo largo de los 2600 años que nos separan y volver a esos momentos del comienzo donde alguien está tratando de ver estructuralmente por primera vez lo que ocurría en el universo. ¿Mm? Eh, y eso conllevaba ciertas dificultades, dificultades lingüísticas, dificultades metodológicas, porque también pensemos en esto, o sea, cuando Heráclito empieza a escribir el libro no lo escribe para él, por eso lo deja en el templo de Artemis, en Éfeso. Lo deja en el templo porque es como decir, lo deja en la biblioteca popular. ¿Por qué? Porque él quiere divulgar su pensamiento, pero claro, piensen en esto, la escritura, fíjense el periodo en el que estamos, la escritura había empezado hacía recién 150 años aproximadamente. O sea, fíjense el estado primitivo en el que se encuentran eh, la- la- l- las capacidades, por decirlo de alguna forma, académicas de esa época, las capacidades de transmisión. Entonces, él escribe en papiros. Y uno dice, pero ¿por qué el tipo no desarrolló su pensamiento? ¿Por qué no escribió un tratado? Y, ¿sabes qué pasa? Escribir en un papiro. Imagínense la dificultad, ¿no? Un papiro tiene este tamaño más o menos, se enrolla, ocupa muchísimo espacio. Eh, no es que ibas a la librería y comprabas tinta china, vos te la tenías que hacer la tinta, y la tinta se hacía con un poco de goma arábiga, con un poquito de algunos elementos tomados de plantas como resinas, carbón, y después nada, o sea, un poco de agua y con una pluma vas tomando, y no sé si ustedes probaron a hacerlo, pero traten de escribir, sí, con un elemento que van mojando y tienen que, por cada mojada tienen que hacer una letra, por cada mojada una letra. Imagínense tratar de escribir un libro como escribimos hoy, por cada mojada una letra, que no es un trazo continuo, en una época donde no hay signos de puntuación, no hay reglas claras ortográficas ni gramaticales, donde no todo el mundo aprendió a leer, donde los signos que está utilizando son tomados de otro idioma que es el fenicio posiblemente. Eh, con las dificultades materiales del papiro, que la tinta se corre, que esto, que aquello, que el clima. Entonces, lo mejor que pudo hacer Heráclito es que escribir corto. Escribir corto implicaba escribir aforísticamente, frases cortas, porque frases largas hubiera sido imposible para él en ese momento. La dificultad para conseguir el papiro, porque no es que vos vas a la librería y le decís, che, dame una resma de papiros. No, vos tenés que agarrar la hoja del papiro que traían de Egipto, la hojita, y no sé si ustedes vieron, pero el papiro se construye a partir de trenzar la hoja del papiro, la hoja del, ¿cómo se llama esto? Del junco, de los juncos. Entonces vos vas, tenés tiras así, ¿sí? Esta es una tira, esta es otra tira, esta es otra tira, esta es otra tira, y después tiras que vas cruzando por arriba y por abajo. Entonces tenés, Una urdimbre. ¿cómo? Una urdimbre se llama eso. Es un herdimbre, claro, vas trenzando las cosas y te queda uno por acá, el otro por allá. Entonces, en esa trama que después se aplanaba, vos tenés que ir tratando de escribir, ¿viste? O sea, hay dificultades en la época misma que hacen que Heráclito, obviamente, ¿por qué no encontramos todos sus fragmentos? Y porque este procedimiento, el procedimiento del papiro, eh, es sumamente degradable, sumamente degradable. De hecho, los que encontramos
se han encontrado, o sea, los papiros que hemos encontrado que datan no necesariamente de Heráclito, pero sí de otros autores como Platón, como Aristóteles, como por ejemplo también la Biblia misma que fue escrita en papiros, la podemos encontrar gracias a que se han conservado en la zona del desierto. ¿Y por qué en la zona del desierto? Porque la sequedad del ambiente hace que haya menos degradación. Entonces, hay como dificultades en muchos aspectos que tienen que ver, en principio, con cuestiones metodológicas, pero esas cuestiones metodológicas también responden a cuestiones asociadas a la materialidad de los elementos que estaban utilizando. Por eso decimos, a ver, Tales de Mileto no escribió nada. ¿Asumimos que no escribió nada o que lo que pudo haber escrito se perdió? ¿O que no tuvo elementos para escribir también? ¿O que no sabía escribir? No lo sabemos. No sabemos si Tales sabía escribir o no. Asumimos que sí porque podía hacer cálculos y demás, y muy posiblemente esos cálculos no los haría mentalmente. Pero la verdad es que no tenemos nada que pruebe que él lo sabía. Asumimos que sí porque estuvo en Egipto. Y en Egipto las clases sacerdotales, que son las clases que sabían escribir, bueno, de ellos han aprendido. Lo mismo pasa con Pitágoras. Pero volvemos a esto, hay cuestiones metodológicas, materiales, que dificultaban esta cuestión. Entonces Heráclito, cuando se encuentra ya después de 150 años de haber ingresado a la escritura en Grecia, con toda la dificultad que eso embiste para un pensador de la época, y con las dificultades de conseguir los materiales, y bueno, lo que pudo hacer quizás sea escribir esos pensamientos lo más condensado posibles, ¿sí? Y en esas condensaciones, que no habrán abarcado más de 2 o 3 hojas de papiro, fueron donadas, ¿sí?, al templo de Artemisa. Asumimos que, por ejemplo, Sexto Empírico tenía el libro de Heráclito. Lo asumimos. ¿Por qué? Porque él dice que lo tenía. Él dice que tenía el libro de Heráclito. Pero, por ejemplo, salvo la cita de Platón, donde dice, todo fluye, que justamente es un pasaje que no existe en los fragmentos que nosotros tenemos, que no existe, no hay ningún fragmento que diga todo fluye, panta rey, asumimos que Platón posiblemente no lo debe haber tenido, porque si lo hubiera tenido, hubiera citado directamente del texto. Porque Platón era muy riguroso. Aristóteles era muy riguroso. Y tampoco, y lo poco que cita de Heráclito, lo cita de forma parafraseada, no lo cita textual. Es decir, hay dificultades. Nosotros hoy tratamos de manejarnos con todo esto que se aúna, se agrega a otras cuestiones de fondo, que son la oscuridad de Heráclito. Heráclito es como dijimos, tiene un lenguaje elíptico, tiene un lenguaje poético, está cargado de metáforas e imágenes. Es un lenguaje cargado, ¿no? Y después está, obviamente, otra razón que podríamos aducir a todo esto, que tiene que ver con cierto interés didáctico. Es decir, Heráclito sabe que una afirmación única, una afirmación aislada, puede pasar desapercibida o puede ser malinterpretada. Por eso recurre a una serie de ejemplos que refuerzan la misma estructura. Esto abona a la idea del método acumulativo. Es decir, por un lado tenemos oscuridad metodológica, es decir, lo que busca es trabajar activamente con los sentidos, y por otro lado, cierto interés didáctico que hace que para poder comprender una idea, esa idea deba estar iluminada por otras ideas que la circunden. Entonces, que es un poquito lo que nosotros vamos a encontrar, por citar un ejemplo, en Engersland, en los pasajes que Engersland va recogiendo, vamos a notar que él
como que subtitula por temas. Y al subtitular por temas va a poner 3, 4 fragmentos que van a hablar del tema, y esos 3, 4 fragmentos se van a repetir en otros temas también. Es decir, el texto de Eggersland no es un texto que uno pueda leer de manera lineal, sino que es un texto que uno tiene que leer de acuerdo al interés temático. Entonces, volvemos a una de las tesis centrales de Heráclito, que tiene que ver con la unidad de la multiplicidad y la multiplicidad de la unidad. Tenemos que tener como eso muy, muy, pero muy delimitado, muy claro, porque es también el tema de ellos. O sea, el tema fundamental de los primeros pensadores es por qué hay diferentes cosas y si esas cosas vienen solo de una, y si esa una, fíjense, ¿no? Que cuando nosotros decimos fusis, estamos mencionando lo que Heráclito llama lo uno, gen. Es decir, la fusis es aquello de lo cual todo surge y hacia donde todo regresa cuando se destruye. De acá sale todo y acá regresa todo. Pero el mismo concepto está en la noción de apeirón, en Anaximandro. Del apeirón todo sale y todo vuelve. Eso lo tenemos que tener claro. Es decir, la unidad en multiplicidad. Y la multiplicidad en unidad, en la unidad. O multiplicidad de la unidad, mejor dicho. De la unidad. Entonces, la unidad en la multiplicidad, o de la multiplicidad y la multiplicidad de la unidad. Si nosotros tenemos claro esto, vamos a entender lo que podríamos denominar el método multiplicativo o el método acumulativo. ¿Por qué? Porque cuando Heráclito, ¿sí? Desarrolla diferentes fragmentos, diferentes ideas, diferentes conceptos, diferentes imágenes, está intentando mostrar cómo la multiplicidad de imágenes tienen una unidad, pero al mismo tiempo que esa unidad se manifiesta en una multiplicidad. Eso es en cuanto, podríamos decir, a los fragmentos de Heráclito. Pero los fragmentos de Heráclito son un reflejo de algo, son un reflejo de la realidad. Entonces, lo que Heráclito dice es, así como la fusis es la unidad de la cual todo surge, entonces tengo diferentes cosas. Tengo el día y la noche por un lado, tengo verano e invierno por otro, tengo la tensión del arco y la lira, tengo el discurso mío y el discurso de la fusis. Y en todo eso, que son ejemplos múltiples, radica una sola idea, una idea central. Y en esa idea central, a la vez, va a devenir diferentes conceptos, ¿sí? Que van a fragmentarse, que van a ampliarse. En todo esto, lo que quiero mostrarles es que son cosas que vamos a ir ampliando ahora, que justamente lo que pasa con el método de Heráclito, que podríamos denominar como lo llama Cordero acumulativo, no es solamente un recurso retórico, es básicamente una estrategia filosófica coherente con la manera que él tiene de ver la realidad. Es decir, así como la fusis no se deja reducir a una sola forma, entonces el pensamiento de Heráclito no debe agotarse en un solo ejemplo. Entonces, ¿qué hace Heráclito? Multiplica las imágenes para mostrar que lo uno se revela en lo múltiple y que esa multiplicidad, lejos de diluirla, la termina confirmando.
Por eso, cuando nosotros comprendemos el método, eh, es como entrar en la lógica interna de su manera de enseñar. Es decir, no basta simplemente con leer los fragmentos, entonces lo que hay que hacer es ponerlos juntos y empezar a ver cómo resuenan entre sí, cómo resuenan unos con otros, como un diapasón o como la cuerda de una guitarra que cuando es tocada en la frecuencia correcta vibra la otra aunque uno no le esté tocando. Entonces, cuando uno los deja resonar, uno empieza a ver también cómo se iluminan mutuamente. Recién ahí, eh, y esto no es eh, una definición seca, lo que va a terminar apareciendo es un patrón, una estructura que lo va a atravesar todo. Eso es lo que implica de alguna manera el método acumulativo o multiplicativo, como queramos llamarlo. Vamos a algunos ejemplos. Yo me apunté acá, por ejemplo, el fragmento 60 para tirarles de ejemplo. El fragmento 60 dice, es un fragmento B, ¿sí? Recordemos que fragmento B implica que es un fragmento que es cita directa del libro de Heráclito, no es una paráfrasis. Fíjense que yo no estoy trabajando con paráfrasis, estoy trabajando con fragmentos B, justamente porque lo que quiero que veamos es lo que Heráclito dice y no lo que se interpreta que dijo Heráclito. Queremos ir directamente a la fuente. Fragmento B dice esto: el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. Fíjense que parece una frase de sentido común, casi de una obviedad física, pero en este fragmento, el camino hacia arriba y el camino hacia abajo es uno y el mismo, de alguna forma está escondida toda una concepción del mundo. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender es que Heráclito no está describiendo una experiencia subjetiva. No está diciendo esto es una experiencia subjetiva. No es un para mí que el camino es el mismo. No, él dice es uno y el mismo. Fíjense cómo refuerza con las palabras. No dice el camino hacia arriba y hacia abajo es uno. No, dice es uno y el mismo. Refuerza. Tampoco dice el camino hacia arriba y hacia abajo es el mismo. Dice es uno y el mismo. Dice dos veces la misma cosa porque de alguna manera lo que intenta hacer es a través de las palabras multiplicar ejemplos. Ok. Eh, por eso decía, no es una cuestión de un para mí, no es una cuestión subjetiva. El hecho de que diga es uno y el mismo, de alguna manera lo que está diciendo es que objetivamente son el mismo para Heráclito. Obviamente que Heráclito no lo ve como una cuestión subjetiva de él, sino que Heráclito lo ve como algo que pasa en la realidad. Y es así como nosotros tenemos que tratar de entenderlo, porque no queremos entenderlo con el diario del lunes, queremos entenderlo con las limitaciones que tenía Heráclito para entenderlo. Porque de esa forma vamos a poder entender a Heráclito. No nos importa tanto qué dijo, sino cuáles son los métodos o cuáles son los caminos lógicos o los caminos argumentativos por los cuales llegó a esas conclusiones, que esa es la parte más rica. Porque lo que a nosotros nos va a servir de Heráclito no es lo que dijo, es lo que vio. Perdón, ¿puedo decir algo de esa Sí, frase? sí, sí, sí. Eh, o sea, si bien él se refiere por ahí a algo como más complejo, subjetivo o abstracto, que en la realidad y en lo concreto también es así, que el camino de subida es lo mismo que de bajada, o sea, hablamos de ascensor, pero también desciende el ascensor. Con Claro, la subimos, pero también bajamos, el tal caminito para... cual. O sea, es el mismo es Sí, uno, sí, sí. con eso subimos y bajamos. Bueno, Eh, es de hecho el ejemplo que acabas de citar, que es el ejemplo que cita Cordero, él dice,
Vos tocás el ascensor para arriba y decís ascensor, pero cuando tocas el botón para abajo no le decís descensor. Lo dice el Cordero que no lo vi. Leí Sí, o sea, bastante, pero no no. se llama descensor, se llama ascensor igual, por más que vayas hacia abajo. Es el mismo aparato, digamos, ¿no? Entonces, esto que vos acabas de decir es cierto, es posta. O sea, estamos hablando de que para él el camino de subida y de bajada es el mismo en términos objetivos. Están ahí. Es uno y el mismo, dice él. Pero el punto no es que, a ver, lo que él dice no es nada maravilloso, no es en términos de contenido, en términos de observación, es una perogrullada en Sí, términos no, pasa que, o sea, se nos escapa, en realidad el ser humano, o sea, es como muy de catalogar, ¿no? Che, como, o sea, nos cerramos mucho en la mirada personal y creemos que lo que nosotros vemos es lo mismo que ve todo el mundo y creo que en ese sentido no deja de ser profundo. Como también la frase, pero, eh, esta que a mí me llevó mucho esta frase que dice, el sol tiene el tamaño de un pie. Un pie es una parte del cuerpo humano y es como la medida de las cosas, ¿viste? Es como para, no sé, un nene, ah, esto es grande, esto es chiquito. Como que todos tenemos la medida subjetiva y esta máquina para pensar y esta, o sea, somos nuestro punto de referencia. está Culturalmente bueno. vemos las cosas como hay que, no sé, los de la India deben decir que nosotros somos unas bestias porque comemos vaca, no sé. Eh, y creo que va muy para ese lado, pero como se nos escapa tanto y no lo vemos a algo que es tan sencillo como decir el ascensor también es un descensor, que está bueno lo que dice. Está bueno. A ver, vos citaste recién este fragmento de El sol tiene el tamaño de un pie. Ujú. Eh, Recordemos que para esa época que no existía el metro, como nosotros lo entendemos, las cosas se medían de acuerdo a palmos, pulgadas y pies, ¿sí? Entonces, él está utilizando como las medidas universales de su época también, para tratar de mostrar cómo esto, ¿no? Cómo la unidad cae en una multiplicidad y una multiplicidad cae en una unidad o pertenece a una unidad. Eh, en todo caso, ¿qué va a hacer Heráclito? Siempre va, como decís vos, ¿no? Va a acumular ejemplos. O sea, el ejemplo del sol es el mismo que el ejemplo del ascensor y el ejemplo del camino. O sea, él está queriendo decir exactamente lo mismo, no está queriendo decir diferentes cosas, eso es lo que tenemos que tener claro. Él multiplica los ejemplos porque lo que intenta mostrarnos es que, esto que decía él, ¿no? Por eso la crítica a la polimatía, ¿no? Porque para él el sabio no es el que sabe muchas cosas, sino el que sabe solo una. Saber solo una. ¿Qué es eso uno que hay que saber? Tiene que ver con lo estructural, tiene que ver con esto, ¿no? Que hay una unidad de la multiplicidad y una multiplicidad de la unidad. Esto es lo que el sabio tiene que saber. Ojo, esto mismo lo va a repetir Platón en las doctrinas no escritas. Eso te iba a O decir sea, justo, Diego. Perdón, sí, porque todo esto que mencionas lo encontré en el Fedón también, cuando Platón habla del alma y habla de precisamente eso, ¿no? Del cuerpo que muere y vuelve a renacer y que sigue, es cíclico, digamos. sí, Y con sí, lo que decía recién la compañera, no me acuerdo el nombre ahora, Ah, Protágoras era el que decía, el hombre es la medida de todas las cosas, sí, que sí, tenía sí, que sí, ver con sí. eso que decía ella mismo recién. Bueno, sí, igual no trasladen conceptos porque yo entiendo lo que decía Adriana en este caso, pero estamos en otro periodo con Protágoras. Ojo con eso. ¿Sí? Es un periodo, cuando él dice el hombre es medida de todas las cosas, sí hay un relativismo, sí hay un subjetivismo. En Heráclito no hay relativismo ni subjetivismo, ¿sí? Porque él dice la realidad es una. No hay una realidad para mí y una realidad para vos.
Entonces no hay un subjetivismo, hay un realismo estructural. Quizás es el primer pensador estructural de la época. ¿Sí? Sí, pero también Eh, habla de la limitación del ser humano, me parece, con estas cosas de el sol tiene el tamaño de un pie, como siento que... y bueno, y también el ser arrogante o orgulloso, como le decía Diógenes, eh, creo que refiere a esta cosa de que algunos entienden más y otros menos, o sea, y que no... bueno, no sé, también me viene esta frase de lo de la nariz, como que si todo fuera humo, con la nariz nos alcanza. Pero está diciendo que no nos alcanza con la nariz, o sea, como que hay que tener más percepción o algo más. Por lo menos yo lo entendía eso. Sí, No sé. siempre recordemos esto. Heráclito, cuando utiliza los ejemplos del cuerpo humano, está utilizando metáforas, pero no son subjetivistas. Si tenemos claro eso, está perfecto. ¿Sí? Es decir, creo que ahí está uno de los temas que a mucha gente le cuesta de Heráclito, porque justamente que esto obviamente también le costó a Platón. O sea, Platón lo vio como un relativista o como un relativismo, porque él interpretó a Heráclito a partir de Cratilo. Y los heraclíteos, digamos, ¿no? Los heraclíteos percibían un relativismo en Heráclito que no necesariamente Heráclito lo tiene, ¿no? O sea, queremos de alguna manera despojarnos de lo que nos han contado para tratar de ver qué dice directamente, pero que también tenemos que enmarcarlo dentro de un periodo, es decir, un periodo en el cual hay para ellos una realidad que es única y que se multiplica en diferentes manifestaciones. De la misma forma que tenemos el apeirón, que es único, y que de ahí brotan diferentes manifestaciones y vuelven a esa única manifestación de la realidad que es el apeirón, para Heráclito pasa lo mismo. Es decir, Heráclito ve que todas las cosas, no importa si es un árbol, no importa si es un ser humano, no importa si es un pájaro, no importa si es el día o la noche, todos son uno. Ujú. Todo es uno. ¿Sí? Todo es la manifestación de una única realidad, pero claro, en esa realidad también hay una multiplicidad. Entonces, en esto que hablábamos del ascensor, o en esto que hablábamos de el camino de hacia arriba y hacia abajo, ¿dónde encontramos el método acumulativo? Bueno, en el hecho de que Heráclito, de alguna forma, podría haberse quedado con un solo ejemplo. Se podría haber quedado con un solo ejemplo y ya está. Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque él sabe que un solo ejemplo puede parecer casual. Es como cuando yo te digo, vos fíjate, ¿no? El camino de arriba y hacia abajo es uno y el mismo. ¿Te diste cuenta de eso? Y a partir de eso yo digo, toda la realidad es una. No, pará. Esto me está citando un solo ejemplo. Ahora, cuando vos me citás camino de hacia arriba y hacia abajo, pero fíjate también que verano e invierno son la unidad, es la multiplicidad dentro de la unidad que es el año. Cuando decimos el día y la noche, ¿sí? Es la multiplicidad en el día. Entonces, ahí en la multiplicidad de ejemplos, lo que él intenta mostrar es que no hay una casualidad, sino que empieza a buscar otros casos, como va a pasar con el arco, con la guerra, con la justicia, como dije recién con el día y la noche, que van a mostrar ese patrón estructural, ¿sí? Donde hay una única realidad que se empieza como a dar en modos opuestos, pero que al mismo tiempo tienen su identidad precisamente porque hay una tensionalidad de opuestos. Ahí se fue. A mí ya es segunda vez. Sí, Segunda vez que ya le pasó esto. sí. A mí por lo menos se me cortó ¿Me ya cortó? 2 veces. Sí. Diego. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Sí, te No, escuchamos, pero No te ah, vemos. No te ¿No? vemos, pero oímos tu voz. Diego, Es más, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? bien, Se
cayó en el ascensor. Ay. En el cuadradito chiquito, en el tipo en el chat. Ahora, Ahí, ahora sí. ahora sí. Antes no, ¿no? No, como que Antes se desaparecí. escuchaban todo como una... Ahí volvió. Como la voz de la conciencia, Diego. Pero no te veíamos. Cosa rara, che. Bueno. ¿No me estarían escuchando entonces? Ahora sí. No. Sí, se escucha. Sí, 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 Diego. ahorita sí. A él no. Él no a nosotros. Me Escribí en el escuchan. chat. A ver. Ok. Voy a iniciar el Zoom de vuelta y voy a volverles a enviar el enlace. Ok.